Bueno, pues mi nombre es Ricardo Franco. Ya me conocen algunos, otros pues apenas los tengo el gusto de conocerlos apenas. Y bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de empezar este año predicando la palabra de Dios. Doy gracias a la directiva por permitirme estar delante de Dios y compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Hoy se siente una presencia, bueno, se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano Samuel, el cantar es una oración para Dios. Y qué mejor que cantar y orar para Él, para tener esa comunión con Él. Fíjense que tengo aquí una carta del Espíritu de Profecía de la hermana Elena G. de White, en el libro Exaltada a Jesús, en la página 9. Y viene en el contexto de esta lectura el siguiente versículo, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Si gustan abrirlo en sus Biblias o me siguen por favor con la lectura que voy a dar. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. Ya ha comenzado un año, y doy lectura, un año nuevo. Sin embargo, antes de darles la bienvenida a cada uno de ustedes, nos vamos a detener para preguntar lo siguiente. ¿Cuál ha sido la historia de aquel que acaba de pasar, de aquel año que acaba de pasar a la eternidad, con sus cargas y sus registros? Pasamos un año no tan terrible como cuando se empezó la pandemia, ¿verdad? Como que algunos ya empezaron a asimilar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando, y a lo mejor nos empezamos a relajar un poco más. Como que la tensión del 2020 ya no era andar caminando con miedo, sino ya nos empezamos a relajar, como les digo. No permita Dios que en esta hora tan importante que nos encontramos en este lugar de tal manera que nos preocupemos por otros asuntos que no tengamos tiempo para realizar un autoexamen serio, sincero y crítico. Dios hoy nos pide que nos concentremos en su palabra, que nos concentremos en este día, su día santo, que nos olvidemos de la pandemia, que nos olvidemos de la enfermedad, que nos olvidemos si tenemos o no tenemos trabajo, si tenemos qué o no qué comer, que nos olvidemos. ¿Y saben por qué? Porque Dios provee, Dios nunca falla, Dios siempre está con nosotros. Pero ¿saben? Es cosa de que nosotros también querramos estar al lado de Él, caminar con Él. Es cosa de que nosotros, como dice aquí el Espíritu de Profecía, nos analicemos, nos hagamos un autoexamen serio, sincero y crítico. Y dejemos lo demás a las manos de Dios, ¿verdad? Y sigo leyendo, ninguno de nosotros puede representar el carácter de Cristo por su propia fuerza, pero si Cristo vive en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu morará y se revelará en nosotros. Así todo lo que nos falta quedará suplido. Al comienzo de este nuevo año, ¿quién se esforzará por obtener una experiencia nueva y genuina en las cosas de Dios? ¿Quién se va a esforzar? Yo me voy a esforzar. Yo este año quiero esforzarme más en las cosas de Dios. Rectifiquemos nuestras equivocaciones en medida de lo posible. Debemos confesarnos unos a otros nuestros errores y pecados, porque no somos perfectos. Somos seres humanos. Debemos desechar toda la amargura, la ira y la malicia, que la paciencia, la bondad y el amor lleguen a formar parte de uno mismo, de nuestro ser. Entonces, todo lo puro y amable y de buen nombre
madurará en su experiencia. A nosotros nos corresponde cultivar individualmente la gracia de Cristo, ser mansos y humildes de corazón, ser firmes, inamovibles, constantes en la verdad, porque sólo así se puede progresar en la santidad y ser aptos para la herencia de los santos en luz. Comencemos, mis hermanos, el año renunciando completamente ¿al qué? Al yo. ¿Al qué? Al yo. Oremos en procura de un discernimiento claro para que lleguemos a ser testigos de Cristo en todo momento y en todo lugar. Nuestro tiempo y nuestros talentos pertenecen ¿a quién? A Dios. Emplémoslos para Él, para ser usados para su honor y su gloria. Nuestro esfuerzo más ferviente y ansioso debiera ser permitir que la luz brille a través de nuestra vida y de nuestro carácter. ¿Para qué? Para iluminar el camino hacia el cielo, a fin de que las almas sean atraídas del camino ancho al camino estrecho de la santidad. Se necesita hoy más que nunca en esta iglesia y en todas, hombres y mujeres fuertes, obreros exitosos en la viña del Señor. Hombres y mujeres que se empeñarán en que la iglesia sea transformada a la imagen. ¿A la imagen de quién? De Cristo Jesús. En vez de ser conformada a las costumbres y a las prácticas del mundo. Tenemos todo que ganar o perder. Veamos que estemos del lado de Cristo, el lado ganador, que trabajemos firmemente para el cielo, que trabajemos para Dios. Y esto viene en el libro Exaltada Jesús, páginas 9, del Espíritu de Profecía. Quise antes leerles esto porque estamos iniciando este año. Porque todos los que están como dirigentes en este año, Dios los está invitando para que sean exitosos, para que conforme a la voluntad de Dios trabajemos, para que conforme a su palabra seamos exitosos. Y créanme que lo dice el Espíritu de Profecía. Si nosotros renunciamos al yo y a las prácticas del mundo, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a suplir, Dios nos va a socorrer y Dios va a sacar adelante a esta su iglesia y a cada uno de los que la conforman. Y como dio lectura a mi hermana Azul, en Deuteronomio 7:9, vuelvo a dar la lectura, que es el texto bíblico de esta mañana. Y dice, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Qué bonito versículo de la Biblia, ¿verdad? Para empezar este sábado, sabiendo que nuestro Dios es ¿qué? ¿Lo acabo de leer? Es fiel. Y ¿saben? Él nunca nos falla. El ser humano es el que a veces llega a fallar. Tengo aquí una pequeña introducción para hablar acerca de este versículo que estamos leyendo. Y es acerca de un vuelo, el vuelo 129 de Air China. Era un Boeing 767, el cual salió de Pekín del aeropuerto internacional de Gimbae en Busan, en Corea del Sur. Esto fue el 15 de abril del 2002, el cual se estrelló en una colina cerca de Busan, matando a 129 pasajeros de los 166 que iban a bordo. Este fue el primer accidente de avión de la compañía Air China. Se dice que la causa del accidente fue por un error del piloto, que dio lugar a vuelo controlado
contra el terreno por baja visibilidad. El capitán de este avión asumió el mando el momento menos indicado por estar pendiente de su aterrizaje. Dicen que este piloto descuidó 3 cosas. Primero, descuidó el resumen del procedimiento para aterrizar. Esto se hace en todos los vuelos. Segundo, no tomó en cuenta el tiempo de 20 segundos para hacer el giro a la derecha para buscar la pista. Y el tercero, al no tener la visibilidad de la pista por la neblina, debió abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. Las fallas humanas son comunes en todos los trabajos. Es humano errar, dice la sabiduría popular. Sin embargo, en algunos casos, como este, las fallas cobran vidas y causan mucho dolor. Por eso hoy quisiera animarles, a partir de este texto bíblico de Deuteronomio, a confiar en alguien que nunca falla. ¿Y quién es? Jesús, Dios. Créanme, nunca falla. Como lo leí hace un momento, Moisés, su autor, enfatiza que Dios cumple su pacto. ¿Cuándo? Generación tras generación. Esto nos indica claramente que confiamos en alguien que tiene, ¿qué? Palabra, que no falla, que cumple siempre sus promesas. Vivimos en una época donde la palabra ya no es segura y donde es preciso validar los acuerdos ante una notaría y ante las autoridades. Pero como hijos de Dios, tenemos la seguridad de poder confiar ¿en qué? En la palabra de Dios. En esto es en lo que podemos confiar. Recuerdo en una ocasión a mi padre, ya enfermo. Yo no conocía de la palabra de Dios. Muy vagamente asistía a la iglesia. Yo era católico, pero no era devoto. Sin en cambio, mi papá sí era de hueso colorado, ¿no? Como dicen. Católico, apostólico y romano. Y él tenía su Biblia y en una ocasión, en su tiempo de reflexión, me dijo, acércate a la palabra de Dios porque yo en un momento ya no voy a estar aquí contigo. Tu mejor amigo es Dios. Y la palabra de Dios te va a encaminar por el buen camino. Sabias palabras de mi padre, el cual yo en ese momento yo no entendí, yo no sabía de qué me hablaba, pero Dios no se equivoca y me hizo acercarme a Él. En algún momento lo busqué, llegué a una campañas de 15 días, no como ahora que son a veces de un fin de semana o una semana, sino de 15 días. Y en ese momento acepté a Dios como mi Salvador y lo acepté porque supe que Él nunca me iba a fallar. Me bauticé y yo ya casi tengo más de 20 años en la iglesia adventista del séptimo día. Se acercó mi hermana también, se bautizó. Mi madre también conoció de la palabra de Dios, muy trabajadora en su obra de Dios y muy bendecida. Y en ese momento fue cuando yo comprendí quién era mi mejor amigo, en quién podía yo confiar, en quién podía yo apoyarme, quién me podía dar un mejor consejo. Así es que mis hermanos, Dios cumple sus promesas y nunca falla. Vivimos en una época donde la palabra, como les dije, no es segura y donde es preciso validar los acuerdos, a veces ante las autoridades. Pero veamos 2 grandes acontecimientos en los que Dios prometió y cumplió, y un gran acontecimiento que prometió para el futuro, y que podemos estar seguros que Él lo va a cumplir. Y son estas 3 promesas. La primera es la promesa de un Salvador. La segunda es
el perdón de los pecados. Y la tercera, y no más importante que las demás, es la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver ya venir a nuestro Señor? ¿Verdad? Amén. Veamos juntos lo que dice la palabra de Dios en sus Biblias. Si pueden buscar en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Si ya la tienen, voy a dar lectura. Dice, pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón con el calcañar, dice. Después de que Adán y Eva sucumbieron a la tentación, Dios les prometió que la simiente, refiriéndose a Cristo, vencería finalmente. Por ello, a lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por medio de los profetas, reafirmó esa promesa. Y buscamos en Isaías 62:11, donde dice, y se le recuerda al pueblo, he aquí Jehová lo hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión que ya viene su Salvador. He aquí su recompensa con él, delante de él, su obra. Dios cumplió su promesa pese a los ataques de la serpiente de matar al niño recién nacido. Cuando Herodes dio la orden de matar a los niños menores de 2 años en Jerusalén, también cuando fue al desierto y el enemigo lo asedió con tentaciones no humanas, instándole a usar su poder en beneficio propio para librarse de ellas. Podemos confiar en un Dios que nunca falla y sobre todo podemos ver a través de las Santas Escrituras cómo aún a pesar de los obstáculos, Él cumple sus promesas. Debió ser un momento muy emotivo y feliz para los estudiosos de las promesas de un Salvador, cuando finalmente Jesús, imagínense ese momento, lo acabamos de vivir, apenas creo que ya quitaron la imagen que tenían aquí del nacimiento de Jesús, y me refiero a los pastores, a María, la madre de Jesús, a José su esposo, a Ana y Simeón, porque vieron el cumplimiento con sus propios ojos. Los sacerdotes, incluido el que alzó y circuncidó, no supo el enorme privilegio que se le concedió, teniendo en sus brazos, ¿a quién? Al Salvador prometido. Imagínense, estar ahí, estar en ese momento. ¡Wow! Pero hoy tenemos la oportunidad de conocer anticipadamente los acontecimientos y las promesas dadas por Dios y cómo los estudiosos estar preparados para corroborar y disfrutar de las bondades de un Dios que, vuelvo a repetir, nunca falla. Entre más estudiamos la Biblia, más será la seguridad de que Dios cumplirá. En eso consiste, mis hermanos, la fe, en creer lo que va a venir porque Él lo prometió, lo cumplirá. Dios prometió un Salvador y, ¿saben? No falló, cumplió su promesa. Primera promesa cumplida. Leamos esta otra promesa en Isaías 53, del 6 al 7. Y doy lectura. Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El cumplimiento de esta promesa de un Salvador se cumplió, pero todavía no estaba completo el plan de salvación. Todavía faltaba la muerte ¿de quién? Del Salvador.
en lugar de nosotros, los pecadores. Tal vez esta fue la promesa más difícil de cumplir. La agonía, la angustia mental, el maltrato, el insulto de aquellos que venían a salvar e hicieron más difícil para Jesús cumplir con su cometido. Ya todos conocemos la historia, cómo fue crucificado, cómo fue maltratado, cómo fue humillado. Pero fíjense que en el espíritu de profecía dice que en el huerto del Getsemaní, en aquel jardín privado, propiedad de un amigo de Jesús, quien le permitía ir a orar allá cuando él quisiera, vivió nuestro Señor las horas más amargas de su vida terrenal. Ahí luchó por cumplir su promesa de ser garante y sustituto del ser humano y otorgarle así el perdón de los pecados para ser tú, yo y todos salvos y vivir una vida eterna. Esto lo encontramos en el deseado de todas las gentes en la página 636. Fíjense el sacrificio que Dios hizo por cumplir esa otra promesa. No fue fácil. Yo creo que alguien, por muy pequeño que estuviera sufriendo algo, no aguantaría lo que él pasó. Debemos tener eso en mente, lo que Dios hizo por nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para tener esa vida eterna. Y con frecuencia, dice, había visitado este lugar en el Getsemaní para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza, como esa noche de su última agonía. Toda su vida había andado en la presencia de Dios. Puedo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él le agrada, hago siempre. Él en ese momento, él se sentía abandonado, él pensaba que ya su padre lo había dejado, pero él tenía esa convicción de que no, su padre seguía con él, a pesar del dolor que estaba pasando. Pero ahora le parecía estar excluido a veces de la luz y de la presencia sostenedora de Dios. Ahora él se encontraba con sus transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad ya caída, sobre aquel que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que tan tentado a temer que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. No fue fácil para Jesús enfrentarse a la realidad de una separación eterna de su Padre. Algunos de nosotros prometemos algo y no nos es fácil desistir y decir, tenía planes de cumplir, pero no puedo hacerlo, dejando a otros esperando lo prometido. Pero en el caso de Jesús, aún sufriendo lo indeseable, entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Alabado sea el Señor Todopoderoso en este momento. Podemos confiar en un Dios que nunca falla. Él prometió un Salvador y lo cumplió. Él prometió vida eterna por medio del sacrificio de su único Hijo para el perdón de los pecados. ¿Y qué hizo? Lo cumplió. Por eso podemos confiar que cumplirá su tercera promesa. ¿Cuál fue? La segunda venida de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, del 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran majestad. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos se imaginan cómo va a venir Jesús, verdad? ¿Se lo imaginan? Wow, imagínense presenciar y tener la fortuna
y la bendición de Dios de poder ver cuando Él llega. Una quinta parte de la Biblia habla de este gran acontecimiento. El apóstol Pablo la llama la bendita esperanza. La podemos encontrar en Tito 2:13. Y para nosotros en este tiempo es el momento más esperado en medio de esta crisis, de esta angustia que estamos viviendo, de este dolor que estamos pasando toda la humanidad. Quisiéramos que el Señor viniera ya pronto, ¿verdad? Cada que vemos el sufrimiento de los niños, de los ancianitos y de las personas más vulnerables, cuando vemos la rapiña por el poder, la violencia, la injusticia, lo que se está dando en otros mundos, la falta de hambre, los rumores de guerra, no podemos sino decir, Señor, ¿hasta cuándo vendrás? Yo voy por mi hijo a su trabajo y lo llevo a veces 12 de la noche o lo recojo a las 12 de la noche. Y en el centro, en el Jardín Guerrero, y antes de llegar al centro, veo cómo muchas, pero muchas personas no pudieron entrar a un albergue, porque hay albergues de aquí del municipio donde pueden entrar y resguardarse de este frío, de este aire, de la enfermedad. Y se acuestan cerca de la iglesia, tendidos todos con sus cartoncitos, sus cosas que estuvieron reuniendo durante el día. Cerca en el jardín, unos a otros se apilan juntos para poderse calentar. Pero hay algo que me conmovió bastante un día que estaba yo ahí a la espera. Y dije, wow, seguro han de ser adventistas del séptimo día. Pero wow, no lo eran, desgraciadamente. Y cómo me gustaría ver a todos mis hermanos haciendo esa actividad de llevar un café calientito, de llevar un pan y nada más. No se necesita mucho. Poder llevar el amor que Dios nos da a nosotros y poderlo transmitir a aquellas personas que están pasando por ese sufrimiento. Es el momento y por eso leí esa carta al principio del Espíritu de Profecía. Mis hermanos, si tú ves a alguien que está pasando por agonía, por dificultad, por desesperación, acércate, haz una oración y entrégale algo de alimento, alimento espiritual también. Esas personas también necesitan ese alimento, no el físico, sino el espiritual. Y saben, se van a juntar por montones, porque saben, Dios nunca falla. Y si vamos con Él, Él va a estar en ese momento con nosotros haciendo su obra. No nuestra obra, es la obra que Dios quiere para su pueblo, para que no seamos igual al mundo o seamos mejor que el mundo. Porque si estas personas llevan un alimento, ¿por qué nosotros no llevar un libro, una revista, una palabra de aliento? Y saben, van a poder dormir más calientitos. Yo los invito y los exhorto a que antes de que venga nuestro Señor, podamos repartir a todos aquellos que aún no conocen la palabra de Dios y poderles sentir que Dios nunca falla. De todas las más de 3,000 promesas que encontramos en la palabra de Dios, esta es la segunda venida de Cristo, es la más sublime, la más esperada, la más amada y la más comentada en todo el mundo. Pero también, ¿saben qué? El enemigo de Dios se ha encargado de preservarla como la más demorada. Y está ahí al lado. Haz tu vida, mi hermano. Sigue las cosas del mundo. Y a Dios todavía le falta mucho por llegar. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue viendo las redes sociales, sigue perdiendo tu tiempo. No te prepares. Sigue caminando como todos caminan. Total. Jesús todavía no viene. Sigue gozando de la vida. Sigue gozando de los placeres de este mundo. Total.
Dios todavía no viene. ¿Tú crees que vendrá? Y te empieza a meter en tu cabeza si va a venir o no. Si realmente Él cumplirá esa promesa o no. Pero ¿saben? Lo leí en la primera lectura. Si nosotros día a día, todas las mañanas, leemos la palabra de Dios, sabremos que el enemigo está equivocado, porque Dios nunca falla. Dios tiene la promesa y la va a cumplir de Él venir por segunda ocasión. Pero si no nos preparamos, no nos atrincheramos con la palabra de Dios, ¿saben qué? Todo lo que diga el mundo, todo lo que los demás digan, nos podrán engañar, podemos caer. Pero ¿saben? Este es un mejor manual que podemos tener para saber que Dios está pronto a venir. Por eso no debemos permitir que el ambiente del mundo nos absorba y nos cauterice la conciencia de la importancia de lo celestial. Necesitamos confiar y creer plenamente que esta promesa está cerca de cumplirse. Es nuestro privilegio vivir en esta época que sin lugar a dudas es el tiempo del fin. Así es, estamos ya en los tiempos del fin. Y vuelvo a leer una parte del Espíritu de Profecía en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 231 y 232. Creamos y deleitémonos y disfrutemos pensando en la descripción del Espíritu de Profecía que nos hace llegar nuestra hermana Elena G. de White en esta cita. Y dice, pronto aparecerá en él esta pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador, con cantos celestiales. Los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. ¡Wow! El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueve de sus lugares. ¡Wow! Vean lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Cómo vendrá nuestro Señor? En grandeza y majestad. ¡Qué descripción tan más real! ¡Qué alegría tan grande el poder contemplar esa maravillosa escena! Y es como cuando vamos a irnos de viaje y nos sobrecoge la ansiedad por la alegría de viajar, ¿verdad? Pero aquí es la alegría de ver la promesa cumplida y hacer el mejor viaje de nuestras vidas, al lado de nuestro Salvador. ¿Quién quiere viajar con Él? ¿Quién quiere ir a ese viaje, verdad? Preparémonos, mis hermanos. Y ya concluyendo con este tema, los seres humanos siempre buscamos a veces a alguien en quien confiar, en quien creer. Algunos líderes mundiales, otros en la energía, otros en la naturaleza, otros continuamente buscan la seguridad, pero solo podemos confiar en alguien, que es Dios. Y como dije al principio, Dios nunca falla. Hasta que nos rindamos y nos abatamos nuestro orgullo en el polvo y reconozcamos que lo necesitamos.
No descansaremos ni tendremos esperanza. Dios es un Dios que nunca falla. Prometió un Salvador y lo cumplió. Prometió darnos perdón por nuestros pecados y lo cumplió. Prometió volver por nosotros y podemos estar seguros que lo cumplirá. Él es el Dios fiel que siempre cumplirá. La promesa nos dice, como lo leía en principio, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Cristo muy pronto vendrá y si estemos listos para estar con Él por la eternidad. Mientras esto sucede, preparémonos, hagamos provisión, estemos en comunión con Dios. Nos ha hecho tener esta semana oportunidades para salir adelante, ¿verdad? Tomémonos de Él. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe que su pacto nunca se viola. Es un pacto que siempre se cumple. Confiemos en su pacto. Confiemos en Él, que es un Dios fiel, que cumple generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y lo obedecen sus mandamientos. En esta mañana yo los invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración, para pedirle a Dios por aquellos que están pasando por alguna aflicción, tanto económica como de salud, que es lo más importante. Porque si no tenemos trabajo, no importa, Dios provee. Pero si no tenemos salud, nos cuesta más trabajo. Hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de angustia. Pero sin en cambio, yo quiero agradecer en este momento a Dios, porque en la primera pandemia mi familia enfermó muy fuerte. Y a mí no me tocó. Esta ocasión mi familia volvió a enfermar. Y yo no sé cuál es el cometido que Dios tiene para mí, pero Dios me está salvando de esta enfermedad, de esta pandemia. Pero lo que sí creo es que Dios hoy me puso en este lugar para decirles que Él nunca falla, que Él siempre provee, que Él siempre tiene a alguien que se acerca a tu mesa, a tu puerta, a tu vida, y que utiliza a cada uno de ustedes o a otras personas para darte un abrazo, para darte un aliento de salir adelante. De que a pesar de que estuvimos mucho tiempo sin trabajo, después de un año Él cumplió y nos volvió a dar trabajo. De que no sé qué vendrá en un futuro, pero sé que lo voy a esperar con los brazos abiertos. Sé que lo voy a esperar trabajando para la obra de Dios. Mi esposa no está bien. Yo les pido que sigan orando por ella. Anoche pasó algo muy difícil por ella, en su salud, y pido que oren. Ella estaría aquí en este momento, pero no fue posible. Pido por ella, por mi familia y por cada uno de ustedes que están pasando por algún problema de salud, porque no es fácil. Más cuando hay un cáncer, más cuando hay una enfermedad que a veces no es remediable. Pido que oremos por ellos. Pero sobre todo quiero pedir por todos ustedes que hicieron el esfuerzo y que pudieron llegar a este lugar para conocer de la palabra de Dios, para saber que Dios nunca falla, que Dios es fiel, que pase lo que pase, siempre Dios está aquí, tomándonos de la mano y levantándonos una y otra vez que a veces caemos. Él nos sigue levantando. Él sigue confiando en cada uno de ustedes, en mí. Él no nos defrauda. A pesar de que nosotros lo defraudamos y somos pecadores, Dios siempre está ahí. Dios te invita hoy en esta mañana
a que platiques con Él, que te olvides de las cosas del mundo, que hoy sea un día diferente para tu vida, que hoy que empezamos este año, lo tomemos más fuerte de su mano y que no nos soltemos como ese pequeño niño que agarra a su padre y que nunca quiere soltarse de él. Hagámoslo así, enamorémonos de Dios. Sepamos que Él es nuestro Dios, fiel y que nunca falla. Vamos a arrodillarnos para hacer una oración.